Bienvenidas y bienvenidos a la cápsula educativa del día de hoy. Mi nombre es Fernanda Urrea Toledo, soy practicante del programa para licenciados en enseñanza media de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Andrés Bello. Hoy hablaremos sobre el género dramático, correspondiente a primero medio, unidad 3, Relaciones humanas en el teatro y la literatura. Continuamos. El objetivo de la clase de hoy será recordar y comprender las principales características del género dramático, vistas previamente en clases, enumerar las partes de la obra dramática y los subgéneros asociados, comprender la visión de mundo que se expresa a través de las tragedias leídas, considerando sus características y el contexto en que se enmarcan, aplicar y medir los conocimientos aprendidos mediante un juego en la plataforma Genial. Bien, antes de empezar esta cápsula, hagámonos algunas preguntas. ¿Qué sabes sobre el género dramático? ¿Conoces cuáles son los géneros literarios? ¿Alguna vez has asistido al teatro? ¿Y cómo te imaginas que surgió el teatro? Para responder esta última pregunta es que hablaremos y haremos un recuerdo de la historia de los orígenes del teatro. A continuación, veremos un video que lo explica detalladamente. Los griegos asistían a ceremonias religiosas celebradas en honor a sus dioses. Así lo acostumbraban en las ciudades que había regadas por los valles de la región del Ática. En la antigua Grecia, donde cada una de ellas tenía sus propios dioses, templos, dialecto, mitos y leyendas. Durante estas ceremonias, los griegos consagraban los hechos sobrenaturales de sus dioses. Descubrían la vida y obra de sus héroes mitológicos y legendarios. Y al mismo tiempo, el significado de la vida y la muerte. Eran viejas historias con moralejas y enseñanzas espirituales entrelazadas, que aprovechaban para enseñar los principios sobre la lealtad a los dioses, a la familia o al gobierno. Dionisio era el dios del vino y de la vegetación. Les había enseñado a cultivar la uva y transformarla en vino. Era bueno y amable con quienes lo honraban, pero podía ser terrible para quien lo despreciara o se burlara de los rituales. Dionisio moría cada invierno, pero renacía en la primavera. Para sus adeptos, este renacimiento acompañaba tanto la renovación de los frutos de la tierra, como de alguna manera, una posible resurrección. El festival más importante en Atenas era el de las grandes Dionisíacas, que duraba 5 días seguidos y se celebraba cada primavera y cada invierno. Estos rituales se llevaban a cabo antes de que existiera el teatro. En el año 534 antes de nuestra era, Pisístrato era el jefe de gobierno en la ciudad de Atenas. Él buscó la manera de que llegara más gente de los alrededores a celebrar las grandes Dionisíacas. Pisístrato le pidió al poeta Tespis, que era el director del coro del templo de Dionisio, que inventara algo para que las celebraciones fuesen más atractivas. Durante los rituales cantaban y bailaban 12 hombres que formaban un coro, y lo hacían con unas máscaras que les cubrían todo el rostro, adornadas con cuernos de cabras. Por eso, el público les llamaba tragedias,
que viene del griego tragos, que quiere decir cuernos de cabra, y de odas, que quiere decir himnos. Es decir, se referían al coro que cantaba con máscaras y cuernos. A Tespi se le ocurrió salirse del coro y enfrentarlo, para preguntar, por ejemplo, ¿por qué ese año no había llovido lo suficiente? ¿Por qué Dionisio renacía? ¿Por qué habían sufrido tanto las mujeres de Tebas cuando la ciudad fue sitiada? Con esta decisión, Tespis inventó lo que ahora conocemos como teatro. Él fue el primer actor de la historia, que en su época fueron llamados hipócritas, que viene del griego hipo, que quiere decir máscara, y crites, responder, es decir, los que respondían detrás de la máscara. El enfrentamiento del hipócrita con el coro creaba un diálogo que le gustó mucho al público, pues con esto se creaba un mayor interés por las historias que se contaban. A partir de entonces, se decidió que en cada festival se organizaran concursos entre los poetas para que escribieran sus historias y las pusieran en escena. Así nació la tragedia griega. Bien, ¿qué les pareció este video? ¿Fue más explicativo? ¿Te quedaron dudas al respecto? Cuéntanos. Bien, continuaremos con el género dramático. A partir del video que acabamos de ver, y podemos establecer un origen determinado y un contexto social y cultural también, podemos empezar a hablar sobre el género dramático. Revisemos esta definición general. Representa sucesos o conflictos de la vida, haciendo uso de diálogos y de la participación de personajes. Hablaremos de las características y las explicaremos en mayor detalle. Primero, desarrolla hechos. ¿Ya? Esto es muy importante porque el género dramático se caracterizará por presentar hechos y acciones que desencadenan acontecimientos en los cuales se ven involucrados los personajes. ¿Ya? Es decir, corresponde a acciones y situaciones en un tiempo y un espacio determinado en la obra dramática. Bien, además, caracteriza personajes. Nosotros tendremos en la obra dramática cada personaje y un rol asociado a este personaje. Es decir, cuando empezamos a leer una obra dramática, generalmente nos van a presentar el nombre del personaje y a qué corresponde la obra. Por ejemplo, la madre de, el héroe de la historia, etc. ¿Ya? Y además existe algún conflicto humano en las obras dramáticas, como tercera característica asociada. Los personajes y sus acciones se verán enfrentados a un conflicto que conlleva al clímax en la obra dramática. Bien, eso lo veremos en las próximas diapositivas con más profundidad. Bien, ahora hablemos de las partes de la obra dramática. Vamos a decir que son 3 partes, ¿bien? Y a continuación ustedes conocerán la estructura de la obra dramática. Primero, como primera, digamos, instancia en una obra dramática, se presentará el conflicto de la obra, ¿ya? Y esto conlleva lo siguiente: la presentación de los protagonistas y los antagonistas, es decir, quiénes son las fuerzas que se van a oponer en una obra dramática. Como sabemos, el protagonista y el antagonista tienen propósitos distintos y tienden a confrontarse, ¿ya? Y además, en esta primera parte de la presentación se desarrollará un conflicto. Aquí es cuando uno más o menos dice, ah, ya sé lo que pasa en esta historia, ya sé cuál va a ser el problema, ¿bien? Cuál va a ser, digamos, el conflicto en general, ¿sí? Cuando uno dice, ah, ya, alerta de spoiler, aquí generalmente lo vamos a ver. En la segunda parte se desarrolla la acción dramática, es decir, en esta segunda
parte de la estructura, ¿cierto?, se presenta el momento más tenso de la obra, es decir, cuando los personajes ya se están enfrentando. Y finalmente, la tercera parte se llama desenlace de la acción dramática. Es cuando, después del clímax de la obra, que sería este momento de confrontación, hay una resolución que puede ser feliz, puede ser triste o puede ser neutra, ¿ya? Eso lo vamos a ver en las próximas diapositivas. Bien, ahora hablemos sobre los subgéneros dramáticos. El género dramático propiamente tal presenta tres grandes subgéneros: la tragedia, la comedia y el drama, ¿ya? La tragedia presenta como hecho principal un hecho fatal que puede finalizar con la muerte o el dolor de los protagonistas. Un ejemplo muy clásico es Edipo Rey. Posteriormente, la comedia se caracteriza por hacer uso de situaciones cómicas que hacen reír al espectador y por lo general tiene un final feliz. Ejemplo, Tartufo de Molière. Nos reímos mucho con esa obra. Espero que alguna vez la puedan ver porque es muy divertida. Y finalmente, el drama. Es una mezcla de tragedia y comedia y no tiene un final determinado. Bien, ahora vamos a pasar a una actividad. A continuación, se les invitará a responder preguntas relacionadas con lo que acabamos de ver durante esta cápsula, ¿ya? La idea es más que nada, no es una prueba, no tiene nota, es para saber si estaban atentos y para saber si se entiende el contenido de esta cápsula, ¿ya? Para ingresar al cuestionario deben escanear con la cámara de su celular el siguiente código QR. Hay que mencionar que si no lo pueden escanear, se lo pueden pedir a su profesor o profesora porque yo lo voy a entregar también por escrito, ¿ya? Ese es el código. Ustedes van a ingresar a un cuestionario dinámico en Geniali que les va a permitir responder este cuestionario pequeñito. Les voy a mostrar a continuación cómo se ve. Como pueden ver, en mi celular acabo de escanear el código QR y se ve algo así, ¿ya? Espero que les parezca entretenido, no es nada difícil y más que nada les va a dar a ustedes un indicador de si entendieron o no entendieron o si yo les expliqué bien este contenido. Bien, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos lo que significa el género dramático a grandes rasgos. Es decir, que se origina en Grecia en el año 534 a.C., a partir de una expansión de las fiestas en honor a Dionisio. ¿Ya? También aprendimos que el teatro es la representación de sucesos o conflictos de la vida, haciendo uso de diálogos y de la participación de los personajes. Esto es muy importante. Y también conocimos las principales características. 1. Desarrolla hechos. 2. Caracteriza personajes. Y 3. Presenta un conflicto humano. Además, la obra dramática presenta tres partes: el conflicto, el desarrollo y el desenlace. Y finalmente, el género dramático presenta tres subgéneros principales, que se llaman la tragedia, la comedia y el drama. Recordemos que la tragedia tiene un final triste, fatal, trágico, de ahí viene la palabra tragedia. La comedia, por su parte, es muy chistosa y tiene un final feliz por lo general, ¿ya? Y el drama es una mezcla de tragedia y comedia y no tiene un final determinado. Bien, felicitaciones y gracias por ver esta cápsula. Espero que se hayan entretenido y además los felicito y las felicito por un trabajo y compromiso durante esta cápsula. Espero que estén muy bien y tengan excelente semana.